gracias Antonio y a todos vosotros por esta mañana tan divertida y tan tweets. En este rato que vamos a compartir yo quiero hablar de uno de los ejercicios más profundos a los que se enfrenta el ser humano cada día, que es el autoconocimiento y el conocimiento de las personas con las que trabajamos. Y lo vamos a ver en clave de talento, en las organizaciones. Por eso quiero empezar con este pequeño ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Yo te voy a enseñar unas fotografías, te voy a pedir que te imagines una historia acerca de esa fotografía y te haré algunas preguntas. Te pido que me respondas lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Que no lo pienses mucho, sino lo primero que te vaya saliendo, no hay respuestas buenas ni malas. Bueno, tiene cara de ser un tío empático y sabe estar, solo con lo guapo que es ya vende. ¿Cómo te imaginas que su familia, si tiene o...? Su familia, pues su familia está muy orgullosa de él y él tiene una presión muy fuerte. Familia es de clase alta, pero nunca han esperado mucho de él. Practicante de algún deporte, porque como me lo imagino que está todo el día en la oficina, por las tardes a lo mejor, que tendrá éxito con las chicas. Pero creo que estará con pareja. Sin pareja de momento, con un grupo de amigos, chicos mayoritariamente, que siente que tiene una vida como aburrida, como muy monótona, muy rutinaria. Creo que está enfermo, porque hace cara así como de malucho, que yo me imagino que trabaja en una oficina por las mañanas. Este chico también trabajaría en oficina, igual en un cargo un poco más de éxito que el anterior. ¿En qué crees que trabaja esa chica? Estudiante, tipo arquitectura. Trabaja de dependienta de unos grandes almacenes. Nada, es una mujer de éxito, con muchas relaciones sociales, muchos amigos, va a muchas fiestas. Encontró trabajo en una academia y estuvo trabajando allí hasta que la academia cerró por la crisis y ahora está en el paro. Bien. ¿Os veis reflejados en lo que habéis visto en este vídeo, en cómo a veces intentamos conocer a las personas que nos rodean? Yo sí. Esto es lo que ocurre todavía en las organizaciones de una manera más implícita o explícita cuando hablamos de descubrir, de conocer a las personas y conocer su talento. Pero digamos la pregunta que nos tenemos que hacer cuando queremos saber con quién queremos trabajar o conocer con los que ya trabajamos es qué información necesitamos conocer de ellos. Imagino que tiene que ser información útil, información objetiva, información que nos permita medir, predecir, decidir, gestionar. Nada de eso es lo que hemos visto aquí, todo subjetivo, en muchos casos información inútil, pero esa es la realidad. ¿Cómo saber cuál es la información útil? ¿Cuál es la información que tenemos que saber de las personas con las que trabajamos, sobre su talento? Podemos encontrar en Internet literatura con la que estaremos hasta el año 2050, seguramente leyendo, pero yo os propongo un ejercicio un poco más sencillo. Pensad cada uno de vosotros en quién es la persona de vuestras organizaciones, de vuestra organización, con más talento. La persona más talentosa en cada una de vuestras organizaciones. Pensadlo. ¿Qué es lo que hace a esa persona talentosa? Y no vale pensar en uno mismo. Si eres freelance, efectivamente, hay que desdoblarse y saldrá uno mismo. Pensadlo. ¿Ya lo tenéis? ¿Qué es lo que creéis que hace a esa persona que tenéis en la cabeza talentosa? Decidme. Cualidades. ¿Qué más? Actitud. Competencias. Trabajo. Eficacia. Capacidad de innovación. Pasión. Liderazgo. Carisma, relaciones. Bueno, realmente de todo esto que estáis hablando es algo parecido a lo que hay aquí. Inteligencia, conocimientos, experiencia, valores, compromiso, potencial, actitud, habilidades. Y todo esto seguro que os queda muy cerca, a la mayoría de vosotros que entiendo que estáis cerca del área de recursos humanos. Todo esto está
escrito y sobrescrito en las descripciones de puestos con las que trabajáis a diario, en los modelos de competencias. Por tanto, cuando hablamos de descubrir el talento en las personas, no estamos tan lejos, lo tenemos ahí. La cuestión es cómo llegamos a observarlo, cómo llegamos a descubrirlo. ¿Cómo entendemos o qué entendemos que es descubrir talento? ¿Pensáis que es algo, una ciencia esotérica, algo a lo que se dedican los de recursos humanos que tienen hasta tiempo de ir a eventos como Meet and Tweets? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que es el descubrir el talento? Pues no es un proceso de recursos humanos. Descubrir el talento es un proceso de management, es un proceso de toda la organización. Y es un proceso igual que lo es un Balance Scorecard o que lo es un plan de marketing. Y como todo proceso de management requiere de una estrategia, es decir, un para qué. ¿Para qué queremos identificar talento? Para seleccionar, para desarrollar, para trabajar liderazgo, identificar el talento del futuro a través de los potenciales, organizar nuestro plan de sucesión, ese para qué, esa estrategia. Tenemos que tener un modelo que sustente que lo que estamos diciendo tiene rigor, que no es un brindis al sol. Un modelo cuanto más cercano a metodologías técnico-científicas, mejor, pero en todo caso un modelo. Tenemos que trabajar con métricas, medir, gestionar, causa, consecuencia y de alguna manera biunívocas. Pero métricas no solo los resultados del talento de las personas, también en cuanto a la calidad de cómo estamos trabajando. Métricas que nos digan que lo que hacemos es preciso, es válido, es fiable, es consistente. Y por último, la tecnología. La mayoría de vosotros trabajáis en organizaciones o estáis relacionados con organizaciones grandes geográficamente, grandes en cuanto a la diversidad de los perfiles con los que trabajan. La tecnología se ha convertido en un commodity que nos ayuda a descubrir ese talento de una manera fácil. Tiene que ser ágil, tiene que ser eficiente y sobre todo hay que pensar en el usuario. Si no somos capaces de crear una buena experiencia en el usuario, será muy difícil descubrir el talento que tienen, porque ninguna persona llega a una organización a las 9 de la mañana pensando en que lo que más desea es que le evalúen. Nadie quiere ser evaluado, nadie quiere ser, digamos, escudriñado. Entonces, siempre que hablemos de descubrir talento, estamos hablando de algo tan riguroso como de sentido común, que es un proceso de management. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues aquí os recomiendo también, si tenéis más tiempo, volver a buscar en Google cómo se puede identificar talento, descubrir talento, y estaremos también hasta el año 2050. Pero yo quería traeros aquí simplemente algo sencillo para que entendiéramos que no muerde tanto descubrir talento en nuestras organizaciones. ¿Qué requiere? Pues simplemente analizar lo que ya tenemos, evaluar y mapear. ¿Qué es análisis de fuentes? ¿Qué es analizar las fuentes? Pues algo tan cercano como lo que decíamos antes. Las compañías han invertido en los últimos años muchísimo dinero en identificar, en conocer su talento. Eso ya está ahí, es decir, no es algo que haya que traer nuevo. La cuestión es que cómo está o cómo lo encontramos. En muchos casos de manera dispersa, inconexa, poco explotable. No terminamos de fiarnos si realmente aquello que nos daba información sobre las personas en un plan de desarrollo tenía sentido o aquello fue algo muy coyuntural. No nos fiamos de la información, pero en todo caso es información válida, todo sirve. Habrá que analizar si al final eso nos ayuda a predecir talento o a predecir el desempeño de las personas. Evaluación. Evaluación no es más que recrear escenarios en los que consigamos que las personas afloren sus comportamientos, sus habilidades, sus conocimientos, lo que queramos de alguna manera evaluar. Y mapear, ¿qué es mapear? Analizar información y resultados desde dos puntos de vista, el de la persona y el de la organización, porque descubrir el talento no es algo que hagamos para pasar el rato, es algo que tiene que contribuir al negocio. Por tanto, tenemos que pensar en la organización, tenemos que pensar en nuestros jefes, en el comité de dirección, en el presidente, en el consejero delegado. La primera parte de análisis de fuentes, en mi experiencia en 12 años trabajando en esto, me dice que es algo relativamente fácil de entender. Se invierte mucho, ahora menos o nada, pero se ha invertido mucho en tener, digamos, fuentes de talento sobre las personas que trabajamos en un plan de desarrollo, en una evaluación de desempeño, en una encuesta de clima, etcétera. Ahí no me voy a entretener. Me quiero parar un poco más en lo que tiene que ver con evaluación de talento y con mapas de talento, porque hablar de evaluación es hablar de la palabra maldita. ¿Por qué? Pues porque evaluar todos lo asociamos a examinar, a cuestionar, a auditar. Nosotros no tenemos la suerte que tienen los ingleses de tener una palabra tan redonda y tan bonita que es el assessment.
El assessment es medir, predecir, valorar, conocer, diagnosticar, cuantitativa y cualitativamente. Nosotros no tenemos esa palabra y tenemos que quedarnos con evaluación, y eso ya nos pone un poquito las cosas difíciles. Pero en todo caso, evaluar, pensad que no es más que crear un entorno en el que la persona demuestre o ponga en juego aquello que queremos, en lo que queremos fijarnos, si son sus competencias, sus habilidades, lo que queramos medir. Y al final, ¿en qué se aterriza todo eso? ¿En los clásicos test, en psicotécnicos? Supongo que sí, que también, pero hay mucha vida más allá de los test. Y yo os quería traer un pequeño ejercicio para que veáis de qué manera podemos llegar a identificar talento a través de entornos inmersivos en los que la persona va a tener que trabajar ciertos procesos que se le van presentando, pero ya no lo verá como una evaluación, como un examen, sino como un reto a superar. En este caso, al participante se le presentan una serie de situaciones en las que siempre de alguna manera tiene que ir resolviendo problemas de negocio contextualizadas en los mercaderes de Roma y con la apariencia de un videojuego, pero al final, detrás de todas esas situaciones siempre hay dos elementos clave. Uno es las mercancías que yo tengo que gestionar y por otro lado, los clientes. De alguna manera el sistema le va proponiendo retos, viajes, operaciones en los que él siempre va a tener que elegir, de manera forzada, va a tener que elegir escorarse hacia el cliente o escorarse hacia las mercancías, hacia la gestión de las mercancías. El participante lo que se piensa realmente es que le están midiendo su capacidad para resolver un problema de negocio, costes, gestión de un almacén. Esa es la gracia de este tipo de simulaciones, que lo que hace es que la persona se olvide de cómo tiene que comportarse, no se dé cuenta que lo que realmente le están evaluando aquí es su orientación al cliente. Ya estamos viendo aquí una competencia tan clásica y tan crítica para las organizaciones, sobre todo desde que alguien dijo que el cliente tiene que estar en el centro y durante años hemos hecho lo contrario. La orientación al cliente es crítica. ¿Podemos llegar a un test? Sí. ¿Podemos llegar a una entrevista? Sí. ¿Podemos llegar a una dinámica de assessment? Sí. ¿Podemos llegar a entornos de simulación? Los participantes aquí no se ven cuestionados, lo que se ven son retados. Y el reto es algo que a todo el mundo le gusta, sobre todo cuando al final lo que le estás dando es un regalo, que es conocerse a sí mismo y ayudar a los demás a que le conozcan. Esto es en cuanto a evaluación del talento, pero ¿qué pasa con el mapeo? Pues estamos en la misma situación. Cuando nos hablan de mapear, de analizar resultados, nos centramos en informes, 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 informes y nos olvidamos de evidencias, evidencias, evidencias. El negocio no necesita informes, el negocio necesita evidencias que le ayuden a identificar dónde está el talento y cuál es el payback de las acciones que él hace con ese talento. Aquí os muestro un ejemplo de herramientas que tienen que ver más con la disciplina de la visualización de datos para demostraros que cualquier persona que no sea un experto en recursos humanos, cualquier miembro de un comité de dirección, es capaz de entender resultados sobre sus mapas de talento, dónde está el talento de su organización, jugando con los datos. Y cuando digo jugar, es jugar. La visualización de datos lo que persigue es, además de trabajar el hemisferio izquierdo, que es la razón, la analítica, trabajar con los datos y de ahí inferir hipótesis o conclusiones, es trabajar con la intuición, con el hemisferio derecho. Trabajar jugando con las formas, con los colores. Y llega un momento en que esos colores, esas formas, esos patrones nos llaman la atención en algo. En ese momento contrastamos si los datos obviamente se sostienen para establecer conclusiones o hipótesis. Pero en todo caso jugamos con el proceso inverso. ¿Cómo toman decisiones muchísimos ejecutivos en el mundo? Con la intuición. En muchos casos la presión a la que se someten para decidir en cuestión de muy poco tiempo sobre gran responsabilidad no se basa en datos. Porque por más business intelligence con el que cuenten, en muchos casos es la intuición. Esto lo entienden, y en mi experiencia, estas herramientas, esta forma de trabajar, la entiende un presidente de compañía. Con lo cual, cuando a veces decimos que la función de recursos humanos no está valorada en el negocio, quizá nos tenemos que preguntar si los informes son para nosotros o son para el negocio. Y cada vez que hablemos de informes estaremos pensando en nosotros. Cuando hablemos de evidencias, cuando hablemos de transformar datos en hechos, estaremos pensando como piensa alguien del negocio. Y nadie del negocio se niega a ser ayudado, nadie. Ya hemos visto rápidamente cómo se mapea talento. Hemos dicho el para qué, hemos dicho el qué es talento, hemos dicho el cómo y además cómo podemos analizar la información organizacional y a nivel de personas,
cuantitativo y cualitativo. No nos quedamos solo en lo cuantitativo porque convertiríamos efectivamente la evaluación en un examen. Hay que fijarse en áreas de mejora, en fortalezas, en qué necesidades tienen las personas para mejorar. Hasta aquí esto es fácil. Esto es lo que hacen algunas organizaciones, o muchas. Y esto funciona. Funciona pues, posiblemente con las personas que estamos aquí en cuanto a nuestro nivel generacional, nuestro nivel cultural, social, pero vamos a complicar las cosas, porque si no esta charla sería como muy complaciente. ¿Qué pasa cuando hablamos del nuevo talento? De ese que empieza a llegar y que sobre todo va a empezar a llegar en unos años. ¿Creéis que estas formas de identificar talento, o lo que llamamos talento, va a seguir funcionando? Fijaos que estamos hablando de personas que, para empezar, tienen una nueva actitud hacia el trabajo. Antes lo comentaba Eva, también Juan Carlos. ¿De qué actitud estamos hablando? Bueno, pues yo os traigo un vídeo que nos va a ilustrar muy claramente de lo que es esa nueva actitud. I'm really happy that John Reynolds is here. Come on up, John. And he's going to announce a brand new social media platform called Twirler. Please welcome John Reynolds. Hi, everybody. Thank you. We are very excited to launch our new platform. I do have to ask you to turn off all your mobile devices, if that's okay. News of this won't break until 6 p.m., and we'd like to keep it quiet. It'd really be great if there was no sharing of information at all until... You want us to turn our devices off? Sorry. I'm sorry, sir. I can't comply. I have got to be online all the time. Let me tell you how my life works. At breakfast, I'm tweeting while I'm eating, 'cause everything I ever do, I want the world to see it too. I'm surfing and typing, and also I am Skyping. So who are you to tell us no? I'm putting this on Vimeo. Gotta share, don't you dare try to tell us not to share. No, we're not bitter. Share. We just need Twitter to share. Oh my God, I have to put this on Facebook. It's so great. I can't wait to write my status update. Wish I could share this with my cat. There's gotta be an app for that. I spend all my Fridays uploading pics to MySpace. Is anyone else here still on MySpace? No, gotta share. On Foursquare, I'm the mayor of this room. Share all of your mysteries. Share your purchase history. Share. I never knew that all of you were so interconnected. I expected some Facebook friending. Now I see this song is trending. Wow, our song is getting big. Now it's reached the top of Dig. YouTube, Tumblr, also Reddit. Looks like Boing Boing also spread it. Tons of people just retweeted. All those people must have seen it. Whoa. Gotta share, gotta share, gotta share. Si quiera. Unfortunately, that's the end of my time. Thank you. Bueno, esa es la nueva actitud. Compartir, participar, conversar, en definitiva, hacer más community y menos branding. De esto se ha hablado también esta mañana. De alguna manera, estos jóvenes talentos vienen con un nuevo cableado mental. Es un hecho. Y si os fijáis en campañas publicitarias dirigidas a adolescentes, es muy difícil entenderlas, porque no juegan para nada con lo obvio, realmente no sabes ni qué les están vendiendo, no sabes dónde está la marca. Sin embargo, ese cableado mental que tienen es el que hace que a ellos eso, que no es tan inmediato, les motive, les guste, les enganche. Y sin embargo, cuando ven un mensaje inmediato, para ellos no tiene valor, porque para inmediato está Google, donde accedo a todo lo que me da la gana. Entonces, ese cableado mental
tiene forma de muchas nuevas competencias y muchas nuevas motivaciones. Las motivaciones son más complicadas de ver, pero las competencias sí que se empiezan a notar cuando empiezan a incorporarse al mundo laboral, que es una mayor orientación al aprendizaje, una orientación continua a aprender. Es decir, la actitud por lo que queda por aprender es más fuerte que lo que ya conocen. Un mayor aprovechamiento de la inteligencia social, de la inteligencia colectiva. Para ellos no es solo lo que tienen en la cabeza, es lo que su red tiene en la cabeza. El networking, net espacio working, más allá del networking, como por ejemplo estamos haciendo aquí, es trabajar en red. Para ellos es fundamental. La competencia digital. No siempre la gente más joven trae una mayor competencia digital. Hay verdaderas sorpresas en cuanto a gente muy joven que no sabe más que manejar el Twenty o el Facebook, pero fuera de ahí no tienen. Pero en general hay una mayor predisposición por desarrollar esa competencia digital. Una visión multidisciplinar del trabajo en general. Una mayor sensibilidad multicultural. Y una visión del trabajo más cercana al concepto de jobless work, es decir, el trabajo sin puesto de trabajo. Este es el cableado que llega, con esto y con 1000 componentes más. Y esto es algo que de alguna manera las organizaciones tenemos que asumir si queremos contar con ese talento. La situación económica actual en todo el mundo, en particular en Europa, ha convertido a los jóvenes talentos posiblemente en los principales paganos de esta crisis. Hay un estudio reciente de Pricewaterhouse, Tendencias de Capital Humano en 2012, aprovecho el momento autobombo, en mi blog podéis ver el resumen que hice y el acceso al documento, termino momento autobombo y volvemos. ¿Qué dice este estudio, por ejemplo? Que el 55% de los business leaders, es decir, CEOs, directores generales, presidentes de las compañías europeas, creen que la selección y desarrollo de mandos intermedios con potencial es algo crítico para su supervivencia y su futuro. Sin embargo, esos business leaders solo piensan lo mismo de los jóvenes talentos en un 32%. Solo un 32% de estos CEOs creen que seleccionar y apostar por jóvenes talentos es algo crítico. Esa es la realidad. Es decir, los jóvenes talentos están pagando esto porque con una visión inmediata como la que toca ahora no hay para pensar en gente con 18 años. Esto ellos lo saben, estos jóvenes talentos lo saben, y a veces cuando hablamos de su actitud hacia el trabajo, quizá también viene un poco por las expectativas que se generan. De alguna manera esto les lleva, y también se ha dicho esta mañana, les lleva a que cada vez se comprometen más con los proyectos y menos con las marcas, menos con las empresas. Trabajar hoy en día en Siemens no es un mayor aliciente que trabajar en una startup si el proyecto de Siemens no es mejor o no es compatible con su vida. De alguna manera hay organizaciones que empiezan a entender cómo es este cableado mental, y cuando hablamos de descubrir talento, que es de lo que estamos aquí compartiendo, hay que empezar a meterse en ese cableado, hay que entenderlo, hay que vivirlo, igual que lo hace la publicidad. Yo aquí os voy a contar el caso de Facebook. Es un caso reciente. Facebook lanzó hace unos meses una campaña para descubrir talento en un puesto crítico para ellos, que es el de analista de datos. Un analista de datos que lo que tenía que hacer era diseñar modelos para predecir a qué personas tiene que seguir un usuario en función de sus gustos, su perfil social, cultural, etc. Ese es el negocio de Facebook, es decir, sugerir a personas interesantes que generen una mayor interacción en la red y por tanto también traer anunciantes y ganar más dinero. Es un puesto crítico, como podréis imaginar. ¿Cómo lo hizo Facebook? Seguramente ese puesto es un puesto demandado en muchísimas de las organizaciones a las que representáis. ¿Cómo lo hizo Facebook? Entendiendo el cableado mental. Creó una campaña de crowdsourcing en una de las redes sociales más fuertes que hay en este sentido, que es Kaggle, con más de 40.000 matemáticos, estadísticos, ingenieros, y lanzó una competición, lanzó un reto en el que los participantes tenían que diseñar esa solución, ese modelo de predicción. ¿Cuál era el premio, la recompensa para los candidatos que fueron elegidos? Una entrevista de trabajo. No es ni siquiera el puesto de trabajo, una entrevista de trabajo. ¿Cuál era la recompensa para Facebook? Pues una recompensa doble. Por un lado, descubrir talento, y por otro lado, una solución de negocio que le iba a traer dinero, mucho dinero. Fijaos, cuando se entiende ese cableado mental y se navega, se circula por ese cableado mental, el petróleo que podemos sacar a este joven talento. Pero si intentamos hacer las cosas como las entendemos desde nuestra generación o cómo están organizadas nuestras empresas, seguramente no hablaremos ni el mismo lenguaje, no motivaremos a ese analista de datos para que trabaje para nosotros.
Esto, bueno, alguien puede decir es que Facebook tiene una gran marca, efectivamente, seguramente eso ayuda, pero esto no son cosas de Facebook, ni cosas de Silicon Valley, ni fantasías de ciencia ficción. Esto pasa en España. Cómo los jóvenes talentos abrazan la tecnología en todo su sentido. Si os vais al informe de la Sociedad de la Información de Fundación Telefónica, hablo de memoria, el 55% de los jóvenes universitarios ven los dispositivos móviles como su principal tecnología, más allá de la tele, más allá de un ordenador, por supuesto más allá de la lavadora y de la plancha. Para ellos es el dispositivo móvil, pero es que los jóvenes profesionales, un 46% me parece que es, de los jóvenes profesionales, es decir, personas que ya estarán pululando por vuestras empresas, perciben Internet como un recurso vital tan importante como el aire, el agua, la casa en la que viven o la comida. Eso es así, nos gustará o no, pero es así. Pero no solo lo dice Telefónica. Si nos vamos a Cisco, Cisco nos dice que un 40% de los jóvenes profesionales estaría dispuesto a elegir un trabajo con peor remuneración a cambio de poder elegir las tecnologías con las que trabajar, a cambio de no tener que sufrir el Outlook, el Lotus y el portal del empleado, la intranet. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de alguna manera lo que quiero decir es que esto está pasando, esto es en España, esto ya no es Silicon Valley, que pueden ir unos años por delante y se ha creado esa espiral hippie, friki, fantástica. Entender este cableado es lo que nos va a permitir identificar y descubrir talento del futuro. Y hay que pensar no solo en nosotros, hay que pensar en dónde trabajarán nuestros hijos, dónde trabajará la gente más joven. Y de alguna manera, al no hacerlo, lo que nos va a llevar es a situaciones pues, tan kafkianas como la que yo os quería compartir y de la que podemos, más temprano que tarde, ser protagonistas. Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pa, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecha para un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá, donde dice acceso a internet, y ahí ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedes bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedes bajar Full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, pa. Son canciones pero completas, por eso lo de full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. Bueno, para concluir, a mí me gustaría que nos lleváramos de este rato una reflexión, y es, volviendo al inicio, al autoconocimiento y al conocimiento de los demás, y es que cuando nos conocemos a nosotros mismos, nuestras capacidades, y cuando conocemos las de los demás, realmente somos más fuertes como equipo, como organización. Descubrir, identificar el talento no es un fin en sí mismo, es el punto de partida para que al final seamos capaces de alinear el crecimiento del negocio con el crecimiento de las personas. Y nada más, muchísimas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. No sé si hay tiempo. No sé si hay tiempo para preguntas, si hay ánimo. 5 minutos. Tenéis 5 minutos. Pasaron 5 minutos. Ah, ahí hay una pregunta. Sí, sí. Has dicho que esta crisis lo estaban pagando los jóvenes talentos porque, bueno, de momento de decisión inmediata, ¿no crees que también lo están pagando las personas de 45 o 50 años en adelante que, como decía Eva, también no son capaces o no quieren adaptarse a este momento? Absolutamente. O sea, cuando digo son los principales paganos es porque el coste es mayor. En cuanto al futuro, obviamente las personas de más de 45 años, y algunas lo viven, en situación de desempleo, en algunos casos tienen muy complicados el volver a incorporarse al mundo laboral, como no sea emprendiendo. Esa es una realidad, pero es una realidad, digamos, estadísticamente amortizada, igual de dura socialmente, igual de dura personalmente, pero socialmente amortizada. A futuro hipotecamos chavales que no van a poder desempeñarse como a ellos les gustaría, porque simplemente no va a haber oportunidad para desarrollarse como persona, poder alquilar una casa o poder emprender una vida con su familia. Entonces, eso no solo es presente, es lo que nos va a costar a futuro, pero el drama es igual de duro en un chaval de 18 años
que en alguien de 45. Estás en situación de desempleo y es exactamente lo mismo. Sí. Ese nuevo cableado de las personas, de esos jóvenes talentos que entran ahora en las organizaciones, ¿va a implicar cambios en la gestión de recursos humanos? ¿Va a implicar cambios más profundos en el propio negocio de las organizaciones? ¿Hasta qué punto va a influir ese nuevo talento? ¿Hasta qué punto se va a meter en los huesos, en la sangre de las organizaciones? Me alegro de que me hagas esa pregunta. A ver, claro que va a cambiar. Fijaos que ahora mismo la mayoría de las organizaciones, por no decir todas, se rigen en la gestión del talento por el menos malo de los sistemas, que es la gestión por competencias. Pero las competencias, por su definición, son los comportamientos de una persona en su puesto de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre con la gente más joven? Que ya no disocia tanto su comportamiento en el puesto de trabajo y su comportamiento con los amigos, social. Es decir, intentan llevar a la organización sus pasiones, sus motivaciones y de la misma manera que su comportamiento en el puesto de trabajo. Y las compañías no están preparadas. Cuando miras un modelo de competencias, te dice lo que es toma de decisiones, lo que es planificación o visión, pero no te está diciendo nada de lo que ellos quieren hacer en su día a día y de cómo combinar eso con lo que realmente son personas, no trabajadores. Entonces, el cambio será llegar a comportamientos en los que se mezcle aspectos personales, aspectos profesionales, pero eso añade un plus de complicación en la gestión tremendo, porque los instrumentos en los que nos apoyamos para medir son finitos y esto lo que abre es un abanico mucho más grande a la hora de observar el talento de las personas. Entonces lo cambiará. Yo no sé cómo, la verdad es que no tengo la visión de cómo. Lo que sí que sé es que lo van a hacer ellos mismos. Solamente no seremos nosotros los que lo hagamos para ellos, sino serán ellos mismos los que identifiquen talento, pues por ejemplo como hizo Sol Meliá, me parece que fue Meliá hace 1 año, 2 años, implantó la evaluación de desempeño de directores de hotel a través de los resultados de las valoraciones de los clientes en la red social Trivago. Si el negocio viene de Internet, ¿por qué no escuchar a Internet para premiar, recompensar una parte del variable de un director de hotel? Bueno, pues ahí tenemos ya una manera de ver, sobre todo de cómo recompensar, basándonos en cosas que hace 3 años, 5 años eran impensables. Pero yo creo que serán ellos mismos los que inventen un sistema de monitorizar su contribución a la compañía por canales o por, digamos, indicios, evidencias que no somos capaces ni de ver. ¿Sí? Muchas gracias.